sin pecado concebida. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: Hermanos, bien sabéis que cuando eras paganos marchabais sin reflexionar tras de los ídolos mudos. Ahora pues yo os declaro, nadie que hable inspirado de Dios maldice de Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por noción del Espíritu Santo. Hay sí diversidad de dones espirituales, mas es el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Diversidad de operaciones, mas el mismo Dios obra en todos. La manifestación del Espíritu se da a cada cual con miras en el bien común. Así uno recibe del Espíritu una palabra de sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu una palabra de ciencia. A este le da el mismo Espíritu fe, al otro don de curación por el mismo Espíritu. A quien el don de hacer milagros, a quien la profecía, a este discreción de espíritus. A uno diversidad de lenguas, a otro el don de interpretación. Mas todo esto lo obra el mismo y único Espíritu, repartiéndolo a cada cual según le place. El Evangelio tomó al evangelista San Lucas y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os digo que éste volvió justificado a su casa, mas no aquel, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. La colecta de la misa de hoy dice lo siguiente: Oh Dios, que haces brillar sobre todo tu omnipotencia por el perdón y la clemencia, multiplica sobre nosotros tu gracia para que, corriendo tras tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy tenemos en el Evangelio la famosa parábola del fariseo y del publicano. Esta parábola que pone nuestro Señor, que hablaba, cuando nos dice una palabra, fíjese que pone extremos, antagónicos, pone el blanco y el negro, digamos así. El publicano, que era un gran pecador, que todo el mundo lo despreciaba porque era una clase de empleados públicos del Imperio Romano. Era un judío, un israelita que estaba trabajando en contra de su pueblo y quitándole por medio de los impuestos injustos el dinero no suyo, digamos así, para dárselos a su enemigo acérrimo, que en ese tiempo era el Imperio Romano. Entonces, los publicanos eran tenidos por seres que había que evitar. Incluso era un insulto la palabra publicano. Yo les explicaba en otros sermones que cuando lo quieren ofender a Jesucristo les dicen que era un publicano, que era una persona de mala fe, un ladrón, un corrupto, etc. ¿No es cierto? Entonces, ese es un engrego. Y el otro, el fariseo, el que conoce la ley antigua, el que estaba en la sinagoga, el que interpretaba las escrituras y que se jactaba de ser el mejor, digamos así, los que tenían que dar ejemplo. Entonces, en este momento Dios pone blanco y negro. ¿Por qué? Porque las tonalidades, cuando en el medio, en una parábola, en un ejemplo, no dejan de ser parte de uno de los extremos, sino normalmente del malo. En el caso de esta parábola, nuestro Señor pone a este fariseo que se jacta de ser fariseo, digamos así. Fíjense que decía: no, yo ayuno, yo doy gracias, Señor, te doy porque doy el diezmo, porque soy bueno, porque no soy ladrón, porque no soy adúltero, porque no soy como ese publicano que estaba en el templo. El fariseo estaba de pie, dice la parábola, mirándose a sí mismo, y el pobre publicano estaba arrodillado, hincado, mirando al piso, golpeándose el pecho, sin poder decir nada: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Esa fue la adoración del corazón de ese publicano, que es una gran ambulatoria que yo les he explicado otras veces, que sobre todo la rezaban los monjes de Oriente en los primeros tiempos de la Iglesia. Repetían todos los días para convencerse, ¿no es cierto? Dios mío, ten piedad, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esa oración del corazón que ayuda a entender la realidad de la vida. En esta parábola Dios nos muestra entonces una gran virtud, que es la virtud de la humildad.
La virtud de la humildad, dice Santo Tomás de Aquino, que es aquella virtud que modera, que templa, digamos así, el espíritu inmoderado de alabanza o de esclarecerse, digamos así. Los grandes ideales no son un pecado, pero el gran ideal, cuando es inmoderado y que termina realmente en una complacencia propia, eso sí es un pecado, y eso es la soberbia. La humildad es la verdad, define Santa Teresa de Jesús. Es decir, no es que me tengo que creer que soy un pecador, pero en el fondo de mi corazón, como hacía el fariseo, no me la creo. Y es toda una postura, digamos así. Soy esto, soy aquello, pero en realidad no me la creo. Era como este publicano que decía, acuérdate de mí, que soy un pecador, porque sabía que era un pecador. En ese reconocimiento de la verdad está la humildad. La persona inteligente, el que tiene, Dios le ha dado ciertas luces o lo que sea, como dice el epístola de hoy, que se las apropia a sí mismo, gracias Señor, porque soy inteligente, porque soy buen en esto, porque soy buen en aquello. No, de eso tiene que darle gracias a Dios, porque Dios le dio el talento, no porque uno lo tiene por propio. Como dice en otra parte del Evangelio, ¿quién puede darle un codo más a su estatura? ¿Quién puede decir ahora quiero crecer y voy a crecer y voy a tener la altura que he designado? Nadie. Por eso San Pablo en la epístola de hoy nos dice, cuando eras pagano ibas atrás de los ídolos. Ahora que has encontrado el camino de la fe, entiende que todo lo bueno que haces, y para que valga, tiene que ser hecho en estado de gracia. ¿Por qué? Porque tiene que igualar, digamos así, a la divinidad. Y en ese sentido, la gracia santificante es la presencia de Dios en el alma. La presencia de Dios en el alma, por la cual nuestras obras, aún las más pequeñas, pueden agradar a Dios. El pecador que vive el pecado mortal, por más cosas buenas que haga, a lo sumo va a recibir la gracia, a lo sumo, si Dios quiere, la gracia de arrepentirse para poder encontrar camino. Pero sus obras buenas no son valederas ante Dios, por más que haga las obras más grandes del mundo, si no está en estado de gracia. ¿Qué puede hacer un ser humano para complacer a Dios? Para aún en los arrepentimientos, esa gracia Dios la da. Todo es movido por el Espíritu, y eso es lo que tenemos que entender para mantenernos realmente en humildad. Para mantenernos realmente en humildad. Dice un autor espiritual que en el mundo hay dos clases de seres humanos, los santos y los pecadores. Dice, y los santos son los que realmente se creen lo peor, porque entienden su miseria. Y los pecadores son justamente los que se creen los mejores, porque están tan envanecidos con su propio criterio, digamos así, aún en las cosas espirituales, que ellos son impecables. Por eso vemos las actitudes de este fariseo y de que en realidad es así. El alma de un santo que entiende la verdad, que se da, que conoce sus defectos, que se da cuenta de la magnificencia de Dios, de la infinitud de Dios, del amor de Dios, y se lo atribuye todo a Dios y nada a Él. Eso es lo que podemos saber, cuánto nos cuesta hacer el bien y cuánto nos cuesta hacer el mal, para que veamos realmente lo que es natural y lo que es sobrenatural y lo que tiene que ir contrario a la naturaleza, lo que es la gracia. Hacer el mal es facilísimo. No quiere decir que sea agradable ni que deje buen sabor de boca, pero la acción del mal es fácil de hacer porque estamos inclinados por naturaleza después de la original verdad. Hacer el bien es todo un esfuerzo, un acto de virtud. Un vicio o un pecado, digamos así, un acto malo, no lleva nada porque la pasión ya está impulsada, porque la naturaleza está acostumbrada, porque lo sensible le llama a eso. Pero un acto de virtud es todo un movimiento psicológico en el alma. Es todo un esfuerzo de pensamiento, de voluntad, la convicción de la voluntad al entendimiento que tiene que hacer lo que el entendimiento dice que está bien. Para hacer el mal ni se reflexiona. Se va corriendo atrás del mal porque es lo natural, digamos así. Después del pecado original del alma, eso de que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo hace malo, como decían los iluministas franceses, es mentira. El hombre nace con la inclinación al pecado desde que ya es concebido por el pecado de Adán y Eva. El bien cuesta hacerlo. Además es absurdo, porque si yo tengo una sociedad de buenos, ¿quién me va a hacer malo? Si todos somos buenos cuando nacemos, ¿cómo no vamos a hacer malo viviendo en común? Al contrario. Entonces tenemos que entender ese principio malo que hay en nosotros para poder buscarlo y entenderlo y conocerlo y aceptarlo. Esa aceptación de nuestra propia realidad, de que no somos nada realmente, que delante de Dios y aún delante de nuestro mismo somos nada. Siempre inclinados al mal, siempre luchando para hacer el bien, siempre tratando de ser malos y difícilmente poder ser buenos.
Por eso San Pablo dice, siento en mi carne una ley contraria a la ley de mi espíritu. De manera que viendo el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Explico entonces, el bien lo quiero hacer, pero no lo hago porque me cuesta. Entonces voy a hacer el mal, que en realidad no lo quiero. Una buena alma cristiana no quiere ser malo, pero sin embargo le sale más fácil. Y ahí es donde tenemos que entender esta virtud de la humildad. Ahí es donde tenemos que entender la virtud de la humildad. Y siempre estar protegidos por la gracia de Dios. Tenemos que tratar de vivir en gracia. Si tenemos la desgracia de perderla, pues vamos corriendo a sacramentos si tenemos el sacramento de la penitencia para confesarnos. Y si no, bueno, arrepentirnos en nuestros corazones hasta que podamos confesarnos. El acto de contrición perfecta. ¿Por qué? Porque de estos dos, el soberbio fariseo salió culpado. Y el pobre publicano salió justificado. ¿Qué diferencia? Los dos en el templo estaban, en la casa de oración. Pero uno en la casa de oración no alcanzó a ver a Dios, se vio a sí mismo. Y el otro en la casa de oración, en el templo, en la casa de Dios, vio realmente su miseria y pidió misericordia. Que esa es la consecuencia de reconocer la miseria. El soberbio nunca pide perdón. El soberbio difícilmente pide perdón. Y es difícil corregir a un alma soberbia, porque es un alma que cree que siempre está bien. Que no sea nuestro caso, hijos míos. Que no sean nuestros casos, porque Dios detesta a soberbio, dice en el Magnificat. Dios detesta a soberbio, Él los derriba al soberbio y da su gracia al humilde. Y ese es el camino que nosotros tenemos que caminar para llegar realmente a alcanzar la virtud. En este caso, ¿cuántas veces dice el Evangelio de hoy que el fariseo despreciaba a los demás? Despreciaba a los demás porque él se creía que era mejor. Pero en el caso de las almas, hijos míos, cuando uno habla ese sin quererlo muchas veces, pero en una actitud soberbia, desprecio al prójimo, de sus actitudes, de sus formas, de sus capacidades, de sus cualidades, lo que sea. El pecado, por supuesto, que hay que siempre combatirlo, porque el pecado es una entidad, digamos así, que va contra Dios. Pero al pecador hay que ayudarlo a que salga de ese pecado, el que sea. El pecado que sea, hay que ayudar al pecador, porque Dios vino a morir por el pecador. No vengo a buscar a los sanos, sino a los enfermos, dice nuestro Señor. Y no viene, deja las 99 ovejas que estaban en el redil para ir a buscar la oveja perdida. Dios que muestra, dice, le leí la colecta de hoy por eso, porque Dios que tú muestras más tu corazón teniendo compasión y perdonando. Dios espera. Y fíjense la actitud de este fariseo. Él despreciaba a los demás. Es terrible. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Por eso les digo que en las gamas de negro y de blanco hay grises. Entonces, no necesariamente tenemos que ser. Dios nos pone este ejemplo para que entendamos bien los dos extremos y después veamos cómo estamos nosotros en esa, digamos así, en esa, el nivel, ¿no es cierto?, de blanco al negro, en cuál estamos nosotros. Porque algo tenemos. Blanco por completo no estamos, desgraciadamente, del pecado original. Y más con nuestros pecados actuales. Esa necesidad o esa inclinación a veces que tenemos al desprecio de los demás. Pero no es porque despreciemos a los demás porque sí, sino porque los comparamos con nosotros. Si aquel no tiene la cualidad que yo tengo, entonces malo. Si el otro no tiene esa disposición espiritual, digamos así, que yo tengo, entonces malo. Si el otro siempre es malo. Si el otro tiene aquello, es malo. Pero todo el criterio soy yo. Y sin embargo, hijos, hay que tener cuidado, Hay que tener cuidado porque seguro que Dios conoce peores cosas que nosotros y no nos rechaza. Cuidado con eso. Porque tenemos que estar convencidos, hijos míos, que Dios no nos mira desde arriba, nos mira desde adentro. Nos mira desde adentro. Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestros corazones, porque Él mira desde adentro. ¿Entienden? Entonces hay que ser muy criteriosos para eso. Y hay que saber preocuparse por los pecados propios, como dice San Agustín. No te preocupes de los otros, preocúpate de los tuyos. Porque Dios no te va a pedir cuenta por los pecados de los otros, te va a pedir cuenta por los pecados tuyos. Siempre que no seas responsable. Hay un pecado que se llama escándalo. Si das mal ejemplo y el otro lo sigue, tú eres responsable. Pero normalmente Dios juzga los pecados de cada uno. Yo juzgo por mis pecados, porque de mis pecados voy a dar cuenta ante Dios. De los pecados del otro, da el otro. Que se cuide el otro, por el otro rezo. Pero de los míos doy cuenta yo. Por eso muchas veces, uno piensa que el arrepentimiento de los pecados hace llorar.
Pueden hablar de pecado, ¿no? El arrepentimiento de los pecados es dándose cuenta, cambiar, llegar a Dios, que es dispuesto a perdonar y ser misericordioso, pedir perdón por los pecados y poder cambiar. Fíjense lo que es la doctrina protestante. La doctrina protestante dice peca y reza. Entonces uno va, peca, después reza, entonces empataron, se acabó el nivel. No, no es así. Es peca, arrepiéntete y cambia de actitud. Por eso había un alma buena que decía justamente, no me hables mucho de tu Dios. Un católico decía, no me hables, muéstramelo en ti. Mostrame a Dios en vos. Mostrame a Dios en tus obras, en tus palabras. Mostrame a Dios cómo tratas al prójimo, como cuando sales de la iglesia, cómo te comportas en casa. Porque si en la iglesia sos capaz de rezar, sos capaz de ayudar, sos capaz de tener caridad y ser amable, y afuera eres todo lo contrario, entonces la iglesia es como un escenario. No es una realidad, porque soy uno acá y otro afuera. Y eso es lo que pasaba con estos fariseos. Los fariseos eran tremendos. Eran tremendamente hipócritas, que fue lo que Dios nos sentenció. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que ponen carga sobre los hombros de los tuyos y vos no la tocás ni con un dedo, decían. Que eran los que tocaban la trompeta o con una trompeta cuando iban en procesión porque iban a dar el óvulo al templo. Entonces, porque iban a dar unas monedillas que les sobraban, todo el mundo se tenía que dar cuenta. En cambio, ahí estaba la pobre viuda, que dio de lo que tenía de su sustento. Dios no le dio lo que sobraba, dio lo que necesitaba, y sin decir nada. O que se echaban talco en la cara para parecer demacrados y macilentos cuando ayunaban. Uy, mirá qué fariseo tan virtuoso, porque mirá con qué pálido que está, debe estar pasando hambre. Y esa actitud Dios la fustigó siempre. Siempre. Entonces, cuidado. Por eso la fe, el desprecio, cuando uno habla del desprecio de los demás, con la misma vara con la que miras vas a ser medido, dice Jesucristo. Con la misma vara con la que miras vas a ser medido. Por eso, mire con una vara rebosante, generosa, dice. San Francisco de Sales decía, prefiero que me juzguen por tonto y no por malo. Le digan, ay, este es tonto porque se la cree todo, porque es ingenuo, porque sí, pero bueno, prefiero eso no que, y miren a San Francisco de Sales, un príncipe de la nobleza, además europea, además un príncipe de la iglesia, porque es lo mismo. Tenía de qué jactarse de la parte de su sangre y de la parte de su alma, la dignidad humana y la dignidad eclesial. Por eso cuidado, hijo mío, no caminemos por camino errado que no nos lleve al cielo. Y la soberbia siempre nos va a llevar por camino errado. Es el gran pecado del demonio. El gran pecado del demonio. Porque el demonio, su pecado fue pura y exclusivamente un pecado de soberbia. No serviré, no voy a acatar las órdenes de un Dios que va a encarnar a su hijo en un ser humano y no en mí. O en un ángel. Ese fue el pecado del diablo. Y por ese pecado el demonio terminó en el infierno. Y por ese solo pecado, Dios con él le dice, bueno, esta fue tu falta y esto es tu castigo. Es un misterio que uno tiene que aceptar y decir, bueno, ¿cómo Dios a mí me perdona? ¿Por qué? Porque la inclinación es justamente a tener misericordia y compasión. Pero no tentemos a Dios. No tentemos a Dios a que al final Él nos tenga más que castigar, que dar el premio de nuestras obras. Que dar el premio de nuestras obras. Cuidado. Siempre estas palabras, cuando Dios nos abre palabras, es para que las apliquemos nosotros. Y ya les digo, la corrección personal, de los pecados del otro se ocupa el otro, y de los pecados del otro Dios va a juzgar a los pecados del otro. Yo voy a ser juzgado por mis propias faltas. ¿Y qué es eso lo que tengo que yo estar entonces corrigiendo? Porque si no estoy en la actitud del fariseo, yo no tengo faltas y gracias. Él es adúltero, él es ladrón, él es mentiroso, él es esto, él es aquello. Y les digo, con la misma vara que pedimos vamos a ser medidos. Y esa vara es la vara realmente de la caridad y de la compasión. Sí, corrigiendo el pecado, porque es una obra de misericordia corregir al que yerra. Dar un buen consejo al que lo ha menester. Al que lo necesita, dicen las obras de misericordia.
¿Entienden? Claro que hay que hacerlo, pero bueno, la debilidad del pecador y es débil en la naturaleza humana, como es débil uno. Por eso le digo, a veces nosotros apartamos a los otros, y sabiendo que Dios sabe peores cosas de nosotros y no nos aparta. Y no nos aparta. Cuando habla San Pablo hoy que, aun cuando iban atrás de los ídolos, sus obras eran pecaminosas, y una vez convertidos, las obras que echas en gracia son obras del Espíritu, claro, inspirado por el Espíritu Santo para poder merecer. Y el Espíritu Santo, hijo, nunca nos va a inspirar a que vayamos a criticar, a difamar, a chismear, que nunca nos va a ser violentos, a ser iracundos, a ser envidiosos, impuros. Eso el Espíritu Santo nunca nos va a inspirar eso. Nos va a inspirar siempre el camino del bien, de tener misericordia de mi Señor, porque soy un pecador. San Agustín dice que cuando uno habla de un vicio es porque lo conoce, porque lo cometió, porque nunca lo hizo. La única que puede hablar de un vicio sin haberlo cometido nunca es la Santísima Virgen María, como criatura, por supuesto, la humanidad santísima de Cristo, porque ella, siendo tan pura, entiende lo que es la de no tenerlo. Sin embargo, fuera de ella, todos los demás, cuando hablamos de un vicio es porque sabemos de lo que hablamos. Porque uno muchas veces, el primero que lo vive es uno mismo y lo siente. Por eso cuidado, Y el arrepentimiento de Dios tiene que venir con obras, con cambio, no con lágrimas solamente, y con palabras. A veces usamos las cosas espirituales y las frases de la Sagrada Escritura las usamos como espadas, cuando tendríamos realmente empezar a usarlas como espejos. Tendríamos que vernos reflejados en ellas primero. ¿Cuántas veces uno piensa alguna cosa y si es para fulanito, es para menganito, es para sultanito, es para... y nunca es para uno. Siempre lo pongo, lo digo, lo escribo para que lo entienda el otro. No, si yo no lo entiendo y no lo practico, porque predicar la palabra de Dios y leerla y todo es muy hermoso, pero bueno, ahora hay que vivirla. Entonces, cuidado con estas dos posturas anteriores, digamos así, el soberbio, fariseo, o el pobre publicano. Salió justificado. Dios tuvo piedad del publicano y el otro se habrá salido con un corazón endurecido, más endurecido todavía, porque si adelante de Dios, en la cara de Dios, le dice, ¿sabe qué? No soy esto, gracias. Entonces, cuidado. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude realmente a entender lo que es la verdad. La verdad de Jesucristo. La verdad de Cristo. Y todo es mentira, como le dijo nuestro Señor a Santa Teresa. Todo es mentira fuera de Jesucristo. Todo es mentira fuera de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que va a llevar el camino de nuestra realidad en nuestra vida hasta la vida de Dios. Es la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Que ese es seguir a través de Él, cumplir sus palabras. Pidamos a Nuestra Señora entonces que nos haga realmente reflexionar y entrar en nosotros mismos y empezar una vida espiritual estable, hijos. Tenemos que llevar una vida espiritual estable. No de un domingo, de un día, de una semana. No, tenemos que llevarla siempre. Siempre. Porque en definitiva, eso lo sentimos todos. Solos venimos a este mundo, solos nos vamos. Todo lo demás entre Dios y uno son circunstancias que hay que usar para salvarse. Entonces, con la intercesión de la Santísima Virgen María y su gracia, llevando la cruz de cada día, podamos, después de atravesar el mar tormentoso de esta vida, ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que viven. Ave María Purísima. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.